Sexualia TV. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir contigo un tema muy actual que nos induce a la reflexión, a la crítica y a la toma de algunas acciones. Vamos a platicar en los siguientes minutos de diversidad sexual y estigma. Indudablemente que en los años recientes ha habido enormes avances en la construcción de una cultura de respeto a la diversidad sexual. Los derechos de las así llamadas, abro comillas, minorías sexuales, aumentan, crecen, se consolidan en algunos sectores de la población, en algunas entidades de la República, pero no en todas. No obstante, detrás de este avance en políticas públicas, en legislaciones, en decisiones de gobierno, en acciones de la sociedad civil, subsisten muchísimos atrasos. Hay muchas cosas que resolver y que actuar en consecuencia para garantizar que el artículo primero de nuestra Constitución sea cabalmente cumplido, particularmente en lo que se refiere al respeto a las diversidades. Por otro lado, también es importante señalar que más allá de que nuestras sociedades sean heteronormativas y en muchos casos homofóbicas, hay aspectos psicosociales de singular interés en los que también conviene pensar, reflexionar y actuar. Uno de estos es cómo se produce la discriminación, el rechazo y eventualmente los crímenes de odio por homofobia. Me voy a referir exclusivamente a las orientaciones erótico-afectivas, también llamadas preferencias de género, que no corresponden a la heterosexualidad. Es importante apelar a lo que está ocurriendo con el surgimiento y consolidación de algo que llamamos estigma. Y para ello me gustaría retomar algunas ideas que han sido también trabajadas en el campo sexológico del autor Erving Goffman. Que por cierto, deseo recomendarte su libro que se llama así, Estigma. El planteamiento central es el siguiente. Cuando hay una discrepancia entre lo que llamamos identidad social virtual e identidad social real, se produce el estigma. Esto significa que al no coincidir lo que suponemos, fantaseamos, imaginamos, hemos creído de algunas personas con lo que la persona es en sí misma, con lo que dichas personas son en la vida concreta, real de todos los días, hay una discordancia, no solamente cognitiva, sino también emocional y actitudinal, y entonces se produce el estigma. Probablemente un ejemplo concreto referido a la discriminación hacia las diversidades sexuales y concretamente a una de ellas sea de utilidad. El ejemplo estriba en lo siguiente. Imagina que se trata de un señor de clase media, conservador en sus ideas, que cotidianamente, al salir temprano de su casa, observa en la acera de enfrente a dos mujeres que están a punto de abordar un automóvil para partir. Se trata de una señora de alrededor de 52 años, que porta una bata blanca, que tiene un colguijo y que se hace acompañar de una mujer mucho más joven, que se dispone junto con la otra a salir. Identidad social virtual. Este hombre conservador y tradicionalista presupone: se trata de una doctora, una médica cirujana que se dispone a ir a su trabajo, por ello porta bata blanca, seguramente igual que yo es religiosa porque tiene un colguijo, a lo mejor portando un crucifijo, y va
con una persona que debe ser su hijita, a la cual va a llevar a su escuela, quizá a la prepa, quizá en los primeros niveles de la universidad, y después partirá a su trabajo, a lo mejor un hospital o una clínica. Toda esta construcción fantasiosa que la persona ha hecho sobre esta mujer corresponde a la identidad social virtual. Sin embargo, por distintos modos y maneras, este hombre tradicionalista y conservador llega a enterarse de varias cosas que chocan, que discrepan abruptamente con la fantasía o supuesto que había elaborado. En primer lugar, esta mujer no es médica, sino es química farmacobióloga. Por eso lleva bata blanca. Esta mujer, por otro lado, de ninguna manera es religiosa. Lo que porta en el cuello o abajo del cuello es un identificador del trabajo que desempeña. La mujer muy joven de la que se hace acompañar no es su hija, sino su pareja. Y entonces, ante todas estas realidades contundentes, que sí son ciertas, la persona modifica su perspectiva. A lo mejor por comentarios de vecinas y vecinos, por algún chat grupal de la colonia o por simplemente chismes, dimes y diretes de la gente que conoce, este hombre identifica que no corresponde a lo que se había imaginado y que por lo tanto esa persona no es la que quiso que fuera. Surge el estigma. Obviamente se agregan prejuicios, ideología conservadora, ignorancia, fobias. De tal manera que en esta construcción del estigma, al no coincidir la identidad social virtual con la identidad social real, se produce el elemento más importante de la discriminación. Todo esto en su conjunto contribuye de manera muy sólida a construir, insisto, prejuicios, discriminación, violencias y formas, a veces sutiles, a veces bárbaras, de menosprecio hacia las otras y los otros. En el medio mexicano, para no ir mucho más lejos, se documentan frecuentemente crímenes de odio por homofobia, pero no solo eso, sino que también en la cotidianidad la persona estigmatizada sufre distintas agresiones. Dichas agresiones cubren una amplísima gama de circunstancias y situaciones. Desde el bullying homofóbico en la escuela, donde a una persona se le molesta, a una niña, a un niño, por la forma en que viste, que se mueve, por el modo en que se reúne y juega con sus compañeritas y compañeritos, y por las sospechas, por ejemplo, si se trata de un niño con amaneramientos que se supone son femeninos, se le tacha de puto y se le agrede, y se le golpea y se le humilla. Pero también, por ejemplo, en las reuniones sociales, muy a menudo, los graciositos de la fiesta, ellas o ellos, suelen contar chistes homofóbicos, misóginos, degradantes. Y la persona que se sabe distinta en su orientación sexual, por ejemplo, una mujer lesbiana, un hombre bisexual, podrían tener que reírse de los chistecitos, festejarlos, porque si no, podría ser un síntoma que identificara que no está de acuerdo, y a lo mejor es uno de ellos o de ellas, las personas que merecen, entre comillas, estigma. En este sentido, es importante señalar otra cosa de singular interés. Cuando hay discriminación por orientación erótico-afectiva, distinta a las heterosexualidades, cuando se ha consolidado el prejuicio y la discriminación, es bastante factible que desde pequeños, los seres humanos que se encuentran en esta condición, cualquiera de nosotras y nosotros que se sienta diferente, por ejemplo, por su orientación erótico-afectiva o preferencia de género, se vaya a meter al closet, se vaya a encerrar en su real vivencia, oculte una parte muy importante de su personalidad. Esto, que ha sido llamado victimización del yo,
o cancelación del ego. Es un síndrome psicológico, también social, que conduce a que la persona se viva muy parcialmente, muy limitada, con toda la serie de consecuencias emocionales y sociales que ello implica. Imagínate que una parte importantísima de tu personalidad es amputada. ¿Para qué? Para sobrevivir emocionalmente. Que no se sepa que soy gay, que no se sepa que soy lesbiana, que no se sepa que mi identidad es distinta a la que se supone debiera tener desde el punto de vista de si soy niña, soy niño, los dos o ninguno de los dos. Que no se sepa, horror, las fantasías, las ensoñaciones, las apetencias amorosas y eróticas que tengo. Al meterme en el closet, al disfrazar esa parte de mi personalidad, al manejar de manera subrepticia mis emociones, mis sentimientos, mi erotismo, dejo de ser yo misma, yo mismo. Hay una, insisto, amputación importante de mi personalidad, la victimización del yo. Y esta victimización del yo, producto del estigma, de la discriminación y a veces de fobias internalizadas, fobias que yo misma, yo mismo construyo, van a derivar en algo que se ha dado en llamar una vida doble simple o una vida doble doble. Pero las ganas están y el tiempo se ha acabado. Esta historia va a continuar, como dicen en las viejas telenovelas, en la siguiente cápsula en la que estaré contigo, aquí en Sexualia TV. Vamos a ver qué es esto de la victimización del ego sumada a la vida doble simple o la vida doble doble. Entre tanto, te solicito que si los contenidos de Sexualia y de estas cápsulas en especial te satisfacen o contribuyen a que se amplíe tu conocimiento de estos temas, nos des like, nos recomiendes, compartas la información, te suscribas o persuadas amigas, amigos, conocidos, conocidas de que se suscriban. Acá nos encontramos en una nueva cápsula de Sexualia TV próximamente. Hasta entonces.